Sabiendo, hermanos amados de Dios, vuestra elección, sabían que eran elegidos por Dios para la salvación debido a ese punto. En cuanto nuestro evangelio no fue a vosotros en palabras solamente, eso que llamamiento general, vamos a estar en parte. El evangelio llega, sí, pero en palabras solamente. En contraste con lo que dice acerca de estos creyentes, ¿no? Mas también en potencia su poder y en el Espíritu Santo y en gran, se traduce plenitud o convicción en las versiones modernas, en gran convicción, hasta ahí nada más, narrando hay una distinción, o explicando en realidad, o destacando una distinción entre la forma en que el Evangelio llega a la mayoría de las personas, de forma externa, en palabras solamente, en contraste con la forma en que llega a los que son destinados para la vida eterna en forma poderosa, ¿no? Ahora, Lucas 15, por favor, en Lucas, en su capítulo 15, vamos a dar lectura a estos versículos y los vamos a ver antes de terminar el día de hoy. Forman, en estos estudios que vamos a hacer, forman la base de los argumentos que vamos a dar, y de hoy en ocho vamos a analizar estos textos. Hoy los vamos a comentar, pero de hoy en ocho en una forma cuidadosa, ¿no? Vamos a ver su enseñanza. 15:1, se llegaba a él todos los publicanos y pecadores a oírle, y murmuraban los fariseos y los escribas diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Y él les propuso esa parábola, diciendo que, y a partir de esta introducción, ¿no? Tenemos la idea de que las tres parábolas, así, desde la perspectiva de Cristo, forman una sola parábola, diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo ovejas, si perdiere uno de ellas, no deja las 99 en el desierto y va a la que se perdió, y en la versión moderna va atrás de la que se había perdido hasta que la halle, dice, y hallada la pone sobre sus hombros gozoso, y vendiendo a casa junta a los amigos, a los vecinos, diciéndoles, en la versión moderna, dadme el parabién, o gozaos conmigo, la versión moderna, porque he hallado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo de un pecador que se arrepiente que de 99 justos, y esa idea aquí es siempre de controversia. Yo estoy convencido de que se refiere a 99 que se consideran como justas, en su propia opinión, justas, ¿sí? Porque en realidad no hay ningún ser humano justo, pero en sí mismo nadie. Entonces, habrá más gozo, vean, sobre un solo pecador que sobre los 99 justos que supuestamente no necesitan arrepentimiento. Esto no lo vamos a discutir el día de hoy. 8, vean, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas? Vean, si eso es una moneda que vamos a explicar más adelante, si perdiera una dracma, vean, no enciende, la versión antigua dice el candil, o sea, una vela sería la idea, y esa es la idea más acertada, o una lámpara en las versiones modernas. Y vean lo que hace. De aquí sacó el hermano Bunyan su ejemplo, que vamos a ver también terminando el día de hoy, de aquella serviente que comenzó a barrer, ¿no? Dentro de un cuarto medio oscuro, y sabemos lo que pasó. Barre la casa, dice, y busca con diligencia hasta hallar la dracma, ¿no? La moneda perdida. Y cuando la hubiera hallado, junta a las amigas y las vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he hallado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por y es enfático, un solo pecador que se arrepiente. Y dijo, un hombre tenía dos hijos, pasa de 99 a 1, de 10 a 1, y ahora se reduce más la escala de 1 a 1, ¿no? Un hijo que se había perdido de los dos.
bien, el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame a la parte de los bienes. Es la idea, aunque es más acertada la versión antigua cuando dice la hacienda que me pertenece, y les repartió la hacienda. Ahora, esta idea simplemente lo quiero comentar, ¿no? Este hombre estamos leyendo el texto y nada más, estaba en realidad diciendo a su padre: no me sirves para nada, ¿sí?, hasta que mueras. O sea, le estaba deseando para su padre la muerte. Esto es en serio lo que estamos comentando aquí, porque solamente así podría recibir toda la hacienda, toda la parte que le correspondía. Le estaba diciendo entonces: no, tú para mí no sirves hasta, mejor muérate, ¿no? Y dame lo que es mío, ¿no? Rápido. Esa es la idea. Le repartió la hacienda, y vean, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor partió lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes o su hacienda, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo que hubo malgastado, cuando todo lo que hubo lo había malgastado, es la idea, vino una gran hambre en aquella provincia, y le comenzó a faltar, o sea, de tener grande necesidad. Llegó, a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los puercos, y deseaba llenar su estómago, su vientre, con las algarrobas que comían los puercos, mas nadie se las daba. Y volviéndose en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino su padre, y como aún estuviese lejos, lo vio su padre, fue conmovido a misericordia, y corrió, y se echó sobre el cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Mas el padre dijo a sus siervos: sacad el principal vestido, y vestidle, poned un anillo en su mano, y zapatos en sus pies, y traed el becerro grueso, y matadlo, y comamos, y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo el mayor estaba en el campo, el cual, como vino y llegó cerca de la casa, oyó la sinfonía, las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello, y él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre, ha muerto el becerro grueso, por haberle recibido salvo. Entonces, vean su reacción. También esto lo veremos en esta serie, o sea, en estas semanas, ¿no? En estos estudios que vamos a hacer. ¿Qué hizo? Se enojó, ¿sí? Y no quería entrar, y salió, por tanto, su padre, y comenzó a hablar, ¿no? Hasta ahí la lectura. En la introducción al tema, vamos a plantear la idea, ver algunos textos bíblicos que lo apoyan, que apoyan la doctrina. Vamos a ver una serie de ilustraciones. Terminaremos el día de hoy con este texto. Hemos tenido hasta ahora una serie de estudios acerca de las doctrinas de la gracia, que son, en un sentido, no solamente la epistemología divina respecto a la salvación, sino desde nuestra perspectiva son las doctrinas más importantes de la Biblia, porque son las doctrinas fundamentales que nos explican de una forma muy clara lo que es el Evangelio de la gracia de Dios. Estas doctrinas son, en síntesis, la buena nueva, las buenas noticias de salvación por lo que Dios ha hecho, por lo que Dios ha determinado, y por lo que Dios está realizando, ¿no?, en la historia humana y en la vida de cada persona que profesa la fe en su Hijo amado. Estas doctrinas manifiestan de una forma muy clara el carácter de Dios, la realidad acerca de su soberanía, su justicia, su gracia, su amor, y al mismo tiempo estas mismas doctrinas, esta misma epistemología nos enseña
la naturaleza y el carácter de los seres humanos caídos, arruinados por el pecado. Ahora, estas doctrinas que siempre enfatizamos como tan importantes, nos aclaran también la diferencia entre el evangelio histórico, bíblico, o sea, en este sentido, el evangelio que siempre ha sido sostenido desde el primer siglo del cristianismo, en contraste con tantos evangelios falsos que se predican en las iglesias de hoy. Estas doctrinas, como ya hemos visto, tienen que ver con la cuestión de si la salvación sucede por pura casualidad, por accidente o por el plan y el propósito eterno de Dios. Y como vamos a ver antes de terminar el día de hoy, si vamos a interpretarla como una sola parábola de la moneda perdida, de la oveja perdida, en relación también con aquel hijo perdido, esta parábola nos aclara más allá de cualquier duda que nadie jamás ha sido salvado por puro accidente, por casualidad. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Que en las tres parábolas alguien hizo algo específico para buscar aquella moneda perdida, para buscar aquel hijo perdido y para buscar de las 99, que supuestamente no se habían perdido, para buscar la única oveja perdida que se menciona ahí. Alguien hizo algo específico, y esto es en realidad lo que hemos estado discutiendo en esta serie de estudios, la cuestión de si Dios salva a los hombres a propósito o no, ¿sí? Y adelantándome, a lo que vamos a ver hoy en 8, una sola dracma perdida de 10, y todo lo que parece ser todo un esfuerzo muy grande para buscar y encontrar aquella moneda, ¿sí? Un esfuerzo tremendo en realidad, como veremos. Las doctrinas entonces de la gracia, que comienzan con la depravación total, la caída de la raza humana, lo que ya hemos visto en Génesis 3, esta realidad de la depravación humana nos enseña que los hombres por naturaleza todos han hecho algo igual a lo que vemos en el caso de este hijo pródigo. Por naturaleza todos somos rebeldes, pecaminosos, de hecho enemigos de Dios, y al mismo tiempo, vean, esta verdad de la depravación, la que ya hemos visto, nos enseña que si fuéramos a ser abandonados por Dios, si Dios nos fuera a dejar a todos nosotros a nosotros mismos, o sea, dejarlos a sí mismos, los seres humanos no buscarán a Dios. Si Dios fuera a dejar a todos los inconversos al poder y a la influencia de su supuesto libre albedrío, todos los seres humanos, sin excepción, terminarían en el infierno. Pero Dios no estaba obligado a salvar a nadie, no debiendo la salvación a ninguno de nosotros. Dios pudiera haber dejado a todos a que sufriéramos las consecuencias eternas de esta rebelión, de esta rebeldía, mejor dicho, de nuestros propios pecados, y no habría cometido ninguna injusticia. Pero ya hemos visto en esta serie de estudios que Dios hizo algo específico para remediar esa catástrofe, y lo que hizo fue escoger, vean, desde su propia perspectiva divina, por una decisión de su propia voluntad, Dios escogió, vean, a muchas personas para la salvación, no debiendo la salvación a nadie. Dios, siendo perfectamente libre, teniendo las tres opciones que ya hemos mencionado, la opción de salvar a todos, la opción de no salvar a ninguno, o la opción de salvar a algunos y dejar a otros, Dios hizo lo que ya hemos visto, la tercera opción. Dios escogió como el alfarero divino salvar y perdonar mediante Cristo Jesús a muchas personas, haciéndoles vasos de su misericordia. Y esta elección de parte de Dios nos condujo a analizar la cuestión específica de por quiénes entonces murió Cristo. ¿Acaso por cada persona en el mundo, por cada miembro de la raza humana, por toda la humanidad sin excepción, o por todos los creyentes? Y hemos dedicado 3 o 4 domingos a analizar esta pregunta,
Y hemos llegado entonces el día de hoy al tema que tengo aquí en el pizarrón, el gran contraste entre un llamamiento general y un llamamiento eficaz. Pero antes de meternos en este tema de la epistemología divina acerca de cómo Dios llama eficazmente a los que fueron escogidos para la salvación, vamos a pensar unos momentos en lo que ya hemos escuchado en algunos de los estudios anteriores. Vamos a volver a pensar algunos momentos, incluso algunos teólogos, como veremos, están convencidos de que este es el mismo tema que está en esta única, que la tenemos dividida en 3 parábolas, el famoso pacto de la redención. Ese pacto de la redención es un pacto o convenio, o podríamos usar la palabra acuerdo, hecho entre las 3 personas de la divinidad. Cada persona en la Trinidad, cada una de estas personas desempeña un papel específico, y como veremos, algunos creen que tenemos un reflejo exacto de ese papel en estas 3 parábolas. Cada persona de la divinidad tiene su papel en el cumplimiento del plan eterno de la redención. El Padre escogió a aquellos que han de ser salvos, ¿no? Y en este sentido se trata de un número específico de personas, ¿no? Personas tan conocidas como aquella oveja, como aquella moneda, o como aquel hijo pródigo, personas específicas. Y según los términos de este pacto, vean, después de que el Padre había escogido a los que serán salvos, el Hijo, Cristo Jesús, se comprometió a hacer lo que hemos visto en los últimos domingos, todo lo necesario para salvar a esas personas, las personas que el Padre había escogido, las personas que le fueron dados a Cristo, ¿no? Otorgados a Él como su pueblo. Estas personas fueron redimidas por Cristo. Se comprometió Cristo Jesús antes de la fundación del mundo como el mediador y sustituto de este pacto, ¿no? Se comprometió a venir a este mundo en su encarnación, vivir una vida perfecta y morir en la cruz del Calvario para expiar los pecados de su pueblo. Y como fiador y representante de su pueblo, Cristo cumplió con todas sus obligaciones ante la santa ley de Dios. Y es así que son salvos. Ahora, esto da lugar a lo que estamos mencionando el día de hoy, al papel del Espíritu Santo, al papel del Espíritu Santo de Dios en el cumplimiento de este pacto. Para cumplir con el mismo pacto, el Espíritu Santo, o sea, la tercera persona de la divinidad, se comprometió antes de la fundación del mundo a hacer algo específico para aplicarles, o sea, para aplicarse a estas personas la salvación comprada por Cristo Jesús. Y en este sentido vamos a comenzar el día de hoy a analizar en la doctrina del llamamiento eficaz la obra del Espíritu Santo dentro del marco de este plan eterno. La forma más sencilla para resumir esta enseñanza es en la triple fórmula. Primero, elección por el Padre. Segundo, redención por el Hijo. Y tercero, regeneración, y desde la perspectiva de nuestro tema el día de hoy, llamamiento eficaz por el Espíritu Santo. Pero vamos a comenzar dando primero una definición sencilla de esta verdad. En forma sencilla, el llamamiento eficaz declara lo siguiente: el Espíritu Santo de Dios nunca falla. Escuchen bien. El Espíritu Santo de Dios no falla en llevar a la salvación todos aquellos pecadores que Él llama personalmente. Vuelvan a escuchar. En el llamamiento eficaz, el Espíritu Santo conduce a los pecadores a creer en Cristo, a arrepentirse de sus pecados, a venir a Cristo, a entregarse a Cristo como Señor y Salvador. Nunca falla el Espíritu Santo en lograr lo siguiente: que los pecadores destinados para la vida eterna se arrepientan y se entreguen, escuchen lo que voy a decir, en forma espontánea
y en forma voluntaria a Cristo. Nunca falla en lograr esta obra. Son entonces, bien, todos los que fueron destinados desde la eternidad para la vida eterna, son en el tiempo de su llamamiento eficaz, conducidos a creer, a arrepentirse, a regresar a su Padre, tal como lo vemos en el caso de aquel hijo pródigo. Entonces, para entender este asunto mejor, estamos diciendo simplemente que el Espíritu Santo asegura la conversión de estas personas. Vamos a hacer ahora otra distinción importante, y la distinción consiste en lo que ya hemos mencionado, lo que tenemos aquí en el pizarrón. La distinción entre un llamamiento eficaz en contraste con un llamamiento general. Esta idea no ha de sorprendernos. Es una idea que ya hemos visto en relación con la gracia de Dios. Hay una gracia salvadora y hay una gracia común que no salva a nadie. Hay un amor especial que salva, un amor electivo y eterno, y hay un amor general, vean, que proporciona muchas bendiciones, pero que no salva. Y de la misma forma hay un llamamiento que es general, que llega a todos aquellos que entran en contacto con el Evangelio de la gracia de Dios, y por otra parte hay un llamamiento especial, un llamamiento eficaz que realiza el milagro del nacimiento nuevo, así asegurando la conversión de estos. La Biblia habla frecuentemente de estos dos llamamientos, como vamos a ver. Lo vimos hace poco en la lista de textos que hacen una distinción entre un amor general y un amor especial. Vamos a ver que hay cantidad de textos que hacen esa distinción entre dos llamamientos, uno general y el otro eficaz. La Biblia habla, vuelven a escuchar, frecuentemente de estos dos llamamientos. El primer llamamiento es el llamamiento escuchado por todas las personas que entran en contacto con el mensaje del Evangelio. Todos los que llegan a oír con sus oídos el mensaje de Cristo, mediante la predicación del Evangelio, a todas estas personas Dios extiende un llamamiento que viene en la forma de una invitación, de una exhortación. Todos los que oyen el mensaje del Evangelio son invitados a acudir a Cristo. Dios no hace acepción de personas en cuanto a este llamamiento. Dios invita a todos los que escuchen el Evangelio de Cristo a que vengan a beber del agua de vida, a que vengan a comer del pan de vida, a que vean, crean y vivan, ¿sí? Eso es la idea. El Evangelio anunciado en términos generales promete la salvación a todas las personas que se arrepientan, todas las personas que acuden a Cristo. Y este llamamiento general viene en la forma no solamente de una invitación o una exhortación, viene en muchos de los textos bíblicos en la forma de un mandamiento, de una exigencia, de un mandato divino. En las palabras de Hechos 17, así lo decía Pablo aquel día en la ciudad de Atenas frente a aquellos filósofos griegos: Dios manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, a que creen en Cristo. Y esta idea de arrepentidos y creer el Evangelio, las palabras en la forma, los verbos en la forma de mandatos imperativos: arrepentíos y creer el Evangelio. Dios da la orden a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Y en este sentido el llamamiento general siempre viene en términos fuertes. Es un llamamiento que viene acompañado por amenazas. En este sentido Dios advierte. Dios, en el sentido de usar la palabra amenazar, Dios amenaza a todos los oyentes que si no cumplen con las exigencias del Evangelio, lo que les va a pasar es que van a morir en sus pecados y van a ir a la perdición. Pero hay que fijarse bien en lo que estamos diciendo. Aunque este llamamiento general viene acompañado por amenazas, por exhortaciones y por promesas, Dios sinceramente ofrece la vida eterna y promete a todas las personas que escuchen el mensaje, con tal que cumplan con las exigencias,
serán salvos. O sea, con tal que se arrepienten y creen en Cristo, serán salvos. Pero los pecadores sordos, ciegos y espiritualmente muertos, vean lo que estamos diciendo, no responden en forma positiva ante este llamamiento. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo que el llamamiento general, vean la distinción aquí, es un llamamiento que puede ser rechazado. Es un llamamiento que efectivamente es rechazado en todos los casos. Es un llamamiento que nunca tiene éxito. Es un llamamiento que siempre fracasa. Vean, hay tantos ejemplos, pero vean uno de los que a mí me gusta más, en el libro de Proverbios. Es un ejemplo muy conocido, lo hemos citado en diferentes ocasiones, de cómo este llamamiento viene de una forma tan fuerte, ¿no? En una forma tan directa. Este llamamiento general dirigido a todos aquellos que tienen contacto con la palabra de Dios viene en esta forma. Proverbios en su capítulo 1, vean, en el versículo 22 comenzamos la lectura. ¿Hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión, y aquí yo os derramaré mi espíritu. Vean, y os haré saber mis palabras. O sea, Dios les está diciendo que con tal que se vuelven a Él, con tal que hagan caso de su reprensión, que derramará sobre estas personas su Espíritu Santo, les ayudará a entender sus palabras en este contexto evangélico, vamos a decir, el Evangelio de su gracia, pero estas personas ven cómo Dios lo da por sentado, no le van a hacer caso, no le van a escuchar, van a actuar tal como lo dice aquí en 24, por cuanto ven, de inmediato comienza a decir, no me van a hacer caso, y ven la reacción de Dios. Por cuanto llamé y la iré sinceramente, y no quisiste, te extendí mi mano, y no hubo quien escuchase antes, desechaste todo consejo mío, y mi reprensión no quisiste. Ahora vean la reacción de Dios, también dice, yo me reiré en vuestra calamidad, me burlaré cuando viniere lo que teméis, cuando viniere como destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como torbellino, y cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces dice, sí, entonces van a responder, ya cuando es demasiado tarde, ya cuando sea demasiado tarde, me van a llamar. ¿Y qué dicen? No responderé. Ah, sí, entonces me van a buscar de mañana, desde temprano, pero no me hallarán. Y luego describe la causa de la perdición de estas personas en estos términos. Dice, por cuanto aborrecieron la sabiduría, no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía, entonces ven, comerán pues del fruto de su camino, y se hartarán de sus consejos. Esto es uno de muchos ejemplos. Vean otro. Vamos a verlo ahora en Mateo 22 y también en Mateo 20. Esto es uno de muchos ejemplos en donde vemos que Dios habla en serio a través de este primer llamamiento. Y habla en serio de tal forma que todos aquellos que escuchan el Evangelio y lo rechazan serán castigados en una forma más fea, más espantosa, más fuerte que lo que sucederá a todos aquellos que nunca escucharon. No estamos diciendo que aquellos que no han escuchado sean inocentes, no, ni tampoco de que pudieran escapar de su pecado, tampoco. Estamos simplemente diciendo que Dios habla de una forma tan seria, tan fuerte, a través de su llamamiento general, que vean, no solamente se enoja con aquellos que no responden, sino que van a ser castigados más severamente. Mateo, su capítulo, vamos a comenzar el 20. Y este argumento viene después de aquel, vamos a decir, aunque pudiéramos discutir la idea de parábola, de aquella parábola acerca de los obreros en la viña. Esta parábola la vimos de una forma muy rápida, merece un estudio, un análisis más profundo. Lo vimos en relación con la distinción entre Dios,
Vean, recuerden ustedes, haciendo acepción de personas en relación con ¿qué? Con su misericordia, y no haciendo acepción de personas en relación con los méritos o lo que cada uno justamente ha merecido, ¿no? En este tema, cuando llega al final, a la parte final de esta parábola, así lo voy a decir, vean en 13, respondiendo dijo a uno de ellos, vean, cuando le acusaron de haber hecho injusticia, no te hago agravio, no te conveniste, no te concertaste conmigo por un denario, toma lo que es tuyo y vete. Mas yo, vean, es enfático, yo quiero dar a ese postrero como a ti. No me es lícito a mí hacer lo que quiero con lo mío, declarando, afirmando su soberanía en la forma en que Él trata con los seres humanos, hace lo que quiere con lo que es suyo. ¿Es malo tu ojo? Dice, porque yo soy bueno. Y termina la así llamada parábola diciendo, así los primeros serán postreros, y los postreros primeros, pero añade lo que es nuestro tema. Ven ahí esta frase, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. ¿Qué quiere decir esto? Lo comentábamos en aquel estudio, véanlo en Mateo 22, 2 capítulos más adelante. ¿Qué quiere decir esto? Mateo 22, ahora terminando otra parábola de las bodas en este contexto, acerca de aquel amigo que entró sin tener el vestido de boda. Yo estaba escuchando algo el otro día que dijo una tontería, un cassette sobre este texto, un pastor, me dijo Juan Pérez que es aquel brasileño que predica ahí en California. Él citó de este texto, lo aplicó a los judíos y metió ideas dispensacionalistas y tonterías. Pero dice aquí, después de haber sacado a aquel hombre que entró sin tener el vestido de boda, o sea, sería una persona, podríamos plantearlo en términos de hoy, que pasó al frente pero no se convirtió a Cristo, ¿no? Caramba. Pero ven ahora lo que dice. Muchos, después de decir atado de pies y manos, el versículo 13, tomarle, echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro, el crujir de dientes. Y cuando en el contexto, no tanto buenos como malos habían respondido a la invitación, tanto verdaderos creyentes como inconversos habían respondido a la invitación. Pero vean la aplicación con la cual termina todo esto. Dice en el versículo 14, muchos son llamados y pocos escogidos. ¿Qué quiere decir esto? Escuchen con mucha atención lo que vamos a decir. Estos dos ejemplos, y no son los únicos en donde encontramos esta frase, muchos son llamados, pocos escogidos. Estos textos hablan de un llamamiento que va dirigido a un grupo más grande que el número de los escogidos. Vuelven a escuchar lo que estamos diciendo. Estos dos ejemplos dicen, hay un llamamiento que llega a muchas personas. Este es el llamamiento general, ¿sí? Llega a un grupo más grande que el número de personas escogidas. ¿De dónde estamos sacando un número más grande que el número de personas? Porque así lo dicen, ¿sí? Muchos, eso es un número muy grande, escuchan este llamamiento. Va dirigido a un grupo muy grande. Todos aquellos, lo vuelvo a decir, que entren en contacto con el Evangelio, en forma escrita, en forma predicada, enseñada a través de libros, folletos, cassettes, lo que sea, a una radio, vean. Muchos escuchen este llamamiento general. Podríamos, yo tengo un amigo en los Estados Unidos, nunca termina de predicar sin decir, arrepentidos y creer el Evangelio. O sea, lo incluye forzosamente cada predicación, cada sermón, y a veces se detiene ahí exhortando, animando a las personas, y ese es su estilo, ¿no? Pero ese llamamiento está dado por sentado, ¿cómo puedo decirlo? Va incluido forzosamente en cada anuncio del Evangelio. Pero vean, Cristo dice, pero el número de los escogidos en relación con todos estos que escuchan
el llamamiento general. El número de los escogidos en forma comparativa, ¿qué dice? Muy pocos son escogidos. En relación con el número total de personas que escuchan el Evangelio, muy pocos son escogidos. Y aquí Cristo está haciendo la distinción en ambos casos, en ambas, si podemos decir que lo de los obreros en la viña es una parábola, en ambas parábolas, y está haciendo una distinción, lo vuelvo a decir, entre dos llamamientos. Y el argumento en ambos casos viene especialmente en los obreros de la viña, el poder y el derecho que Dios tiene de hacer esa distinción, de hacer como quiere con lo suyo y de llamar a otras personas en una forma distinta de la forma en que habla a todos. Entonces, las distinciones básicas, o mejor lo voy a decir en esta forma, la distinción básica entre estos dos llamamientos es la que tenemos aquí. El llamamiento general siempre falla, siempre fracasa, mientras que el llamamiento especial siempre tiene éxito. El primer llamamiento, el que es general, puede ser rechazado y efectivamente es rechazado por todos los oyentes. Mientras que el segundo, escuchen lo que estamos diciendo, no puede ser rechazado. Y sobre esto les pido que tengan paciencia, porque nos vamos a meter en los detalles de hoy en 8 y también de hoy en 2, y vamos a ver qué es lo que pasa internamente en esa persona. Y precisamente por qué no puede rechazar ese llamamiento. Pero es de ahí que viene la idea, ustedes verán en la hoja, la frase en la página número 3 dice, llamamiento o gracia, y utilizan una palabra que a muchas personas no les gusta, la palabra irresistible. Bueno, pudiéramos quitar esa palabra, pero no cambiaría el hecho de que este segundo llamamiento, que es especial, no puede ser eficazmente resistido. No estamos negando el hecho de que la persona se pone a resistir antes de que Dios actúe en forma contundente, en forma poderosa, en forma convincente. Todas las personas rechazan el Evangelio, pero cuando Dios actúa en este llamamiento eficaz, lo hace de tal manera que la persona no puede resistir. Ahora entonces, vuelvan a escuchar la distinción. El primer llamamiento es rechazado, el segundo es irresistible. Ahora, además, el primer llamamiento, ya lo hemos dicho, va dirigido a todos los seres humanos sin distinción, pero el segundo va dirigido solamente a aquellos que son destinados para vida eterna. Escuchen con mucha atención lo que estamos diciendo. El primer llamamiento, vean, el primer llamamiento dice a todos los seres humanos que su responsabilidad es la de cumplir con el Evangelio, de arrepentirse, de creer en Cristo, y les deja a todos sin pretexto y sin excusa alguna si no lo hacen. Y el segundo llamamiento va acompañado por un poder. No llega en palabras solamente, como vimos en 1 Tesalonicenses, sino en plena certidumbre o convicción en el gran poder del Espíritu Santo de Dios, y el Espíritu Santo realiza un cambio, es un milagro, es un cambio sobrenatural dentro de esa persona, y ese cambio es lo que resulta en su conversión a Cristo. Mediante este llamamiento, el Espíritu Santo obra eficazmente en el corazón de esa persona, proporcionándole ojos que ven, oídos que oyen y una voluntad dispuesta a entregarse a Cristo. Y en este sentido vamos a verlo, este llamamiento viene acompañado por el nacimiento nuevo. El que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nazca de nuevo no puede ni siquiera, en Juan 3 lo dijo Cristo, entrar en el reino de Dios. Entonces, muchas personas dudan de esta distinción, dudan de esta doctrina. Entonces, vamos a hacer dos cosas. Primero, vamos a leer de nuestra confesión de fe, y lo vuelvo a decir,
hace 300, 200, prácticamente hace 100 años, ¿sí? Era imposible encontrar una iglesia evangélica en el mundo que se atreviera a enseñar algo diferente de las doctrinas básicas enumeradas en esta confesión, que es la misma de Westminster que tienen las iglesias presbiterianas, la misma de Savoy que tienen las iglesias bíblicas o congregacionalistas, y es la misma que tienen las iglesias bautistas en todas partes del mundo. Y en el capítulo 10, sobre el tema del llamamiento eficaz, voy a leer 2 párrafos rápidamente para que veamos que no estamos inventando algo nuevo aquí. Dice: aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, le agrada en su tiempo señalado y aceptado llamar eficazmente por su palabra y espíritu, sacándolos del estado de pecado y muerte en que se hallaban por naturaleza, para darles vida y salvación por Jesucristo. Y esto lo hace iluminando espiritualmente su entendimiento, a fin de que comprendan las cosas de Dios, quitándoles el corazón de piedra, dándoles uno de carne, renovando sus voluntades por su poder soberano, determinándoles a hacer aquello que es bueno, llevándoles eficazmente a Jesucristo, de tal manera que ellos vienen con absoluta libertad, habiendo recibido por la gracia de Dios la voluntad de hacerlo. El primer párrafo. El segundo: este llamamiento eficaz depende de la libre y especial gracia de Dios y de ninguna manera de alguna cosa prevista en el hombre, el cual es en esto enteramente pasivo hasta que, siendo vivificado y renovado por el Espíritu Santo, adquiere la capacidad de responder a este llamamiento y de recibir la gracia ofrecida y transmitida en él. Y esto sucede por el mismo poder que obró en la resurrección de Cristo de los muertos, y se refiere a Efesios en su capítulo 1, los versículos 19 y 20, en donde Pablo da a entender que el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos es el poder que obra en este milagro del nacimiento nuevo y el llamamiento eficaz. En otras palabras, es un poder sobrenatural e irresistible. Ahora vamos directamente, no quiero que tardemos, en realidad gran cosa, es pura lectura de textos, de eso se trata aquí, nada más. Haremos muy pocos comentarios. Este bosquejo, algunos de ustedes lo conocen, apoyo bíblico de la doctrina del llamamiento eficaz. Número 1, por medio de la regeneración y el nacimiento nuevo, a los pecadores les es dada vida espiritual, son hechos hijos de Dios. La Biblia describe este proceso como una resurrección espiritual, una creación, podríamos añadir la palabra nueva, el dar un corazón nuevo, etc. Este cambio interno que se logra a través del Espíritu Santo es el resultado del poder de Dios y su gracia, y de Dios en ninguna manera depende de la ayuda del hombre para lograr su propósito en esta obra. ¿Por qué no depende de la ayuda del hombre? Porque todos los hombres, al escuchar el llamamiento general, le dicen lo mismo, le dicen que no van a arrepentirse, que no van a creer. Ahora, la letra A: los pecadores, por medio de la regeneración, son llevados al reino de Dios, son hechos hijos de Dios. El autor de ese segundo nacimiento es el Espíritu Santo, y el instrumento que él usa es la palabra de Dios. Y este punto lo veremos en el futuro. El instrumento es la palabra. Y toda una serie de textos, veamos, las palabras en bold son las más importantes. Todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio, y los eruditos sobre ese texto siempre afirman que los tiempos de los verbos aquí en el griego colocan el dio potestad, esa idea de que les dio, o el dar potestad, anterior al hecho de que le recibieron. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, y el verbo aquí es pretérito pasado, no fueron engendrados, ven, no nacieron de nuevo en base a sangre, por ser hijos de creyentes, alguna relación física, no. Vean, ni de voluntad de carne, en base a su propia voluntad caída, su supuesto libre albedrío, tampoco. Ni de voluntad de varón en relación con algún ministro, sacerdote, ni el Papa mismo puede lograr que una persona nazca de nuevo. No es de voluntad de ningún ser humano, sino de Dios. Lo mismo lo acabamos de citar en el contexto de Juan 3, lo que es nacido de la carne,
Esto es la naturaleza humana bajo el dominio del pecado. Carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y la ilustración que Cristo dio acerca de cómo ese nacimiento nuevo se realiza es la ilustración del viento que sopla de donde quiere, oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es una obra poderosa, sobrenatural, invisible que el Espíritu Santo hace en el corazón. Lo mismo en Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Si es una obra interna de renovar y cambiar a la persona. Primera de Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Él nos hizo renacer. Primera de Pedro 1:23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive, permanece para siempre. Y podríamos discutirlo aquí, los teólogos lo hacen. Esta palabra es tanto la palabra escrita como la decisión divina de lograr en nosotros ese cambio o ese renacimiento. Número B, o letra B, por medio de la obra del Espíritu Santo le es dado al pecador un corazón nuevo. Es movido a andar en el camino de la ley de Dios. Preguntar las personas ignorantes de esta doctrina acerca de la circuncisión, basta con que entendamos lo siguiente: la circuncisión era como un tipo de cirugía, ¿sí? Pero desde la perspectiva de ambos testamentos, la circuncisión apuntaba a la cirugía que Dios hace en el corazón. Circuncidará Jehová tu Dios, las palabras en bold, tu corazón, una cirugía, una operación ¿cómo? Quirúrgica, quirúrgica, bueno, ya saben. Bien, ¿y qué es lo que sucede como consecuencia de esto? Bien, la última frase ahí, para que ames tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de ¿qué? De que vivas espiritualmente. Amor para con Dios es el fruto de esta cirugía. Bien, Ezequiel 36, os daré corazón nuevo, la promesa del nuevo pacto. Pondré espíritu nuevo entre vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Esa es la naturaleza humana dominada por el pecado, en el aspecto del pecado, controlando y esclavizando a la persona y convirtiendo su corazón, incluso su voluntad, en algo obstinado, rebelde, que siempre dice no a Dios, corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne, moldeable, sensible. ¿Cuál es la palabra que usamos el otro día? Salvador, ayúdame. Ablandar el corazón. Esa es exactamente la idea aquí. Un corazón de carne es un corazón ablandado por el Espíritu. Y pondré de entre vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Bien, la consecuencia de esta cirugía es una transformación en la disposición del alma. La persona ahora está dispuesta a hacer la voluntad de Dios y la hace de corazón, de gana, o sea, de gusto. Luego, la misma idea en Gálatas 6, en Cristo Jesús no vale ninguna ceremonia, ninguna cosa externa, ritos, bautismos, pasando al altar, ninguna de esas cosas sirve para lograr este cambio. Bien, no es ninguna de esas cosas sino la nueva creación, la obra milagrosa de Dios de circuncidar el corazón, a eso se refiere. Y en Efesios 2, todos los que por gracia han sido salvos por la fe, etcétera, etcétera, nos da a entender que son una hechura suya, una creación nueva, que han sido creados en la unión espiritual con Cristo para buenas obras que Dios predestinó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y 2 de Corintios 5, de modo que algunos, si alguno está unido espiritualmente con Cristo, es la idea, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todos son hechas nuevas. Y todo esto
proviene de Dios. La letra C, el Espíritu Santo levanta al pecador de su estado de muerte espiritual, le da vida. Y los textos, como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere, vean, a los que quiere da vida. Lo mismo en Efesios 2, Él os dio vida a vosotros cuando estabais tal como aquel hijo pródigo. 2 veces el texto lo dice, lo veremos hoy en 8. Muerto. Mi hijo que era muerto, ahora vive. Vean, es lo mismo aquí. Yo dije ¿cuándo fue? En el Instituto Teológico, en la lista de las reglas de la analogía de la fe, que las epístolas exponen las doctrinas normalmente, y que los 4 evangelios dan las ilustraciones en la práctica, en la aplicación, y eso es exactamente así. Cuando estamos leyendo aquí en Efesios, en donde dice, os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y la segunda vez, aún estando muertos en pecados, nos dio vida uniéndonos con Cristo. Y la ilustración de los 4 evangelios de cómo nos da vida aquel hombre perdido en la tierra lejana, muerto 2 veces, lo dice su Padre, y ahora revivado, no, vivificado espiritualmente. Entonces, después dice lo mismo en Colosenses, vosotros estando muertos. Y ven cómo se combinan estas cosas. En la incircuncisión de vuestra carne, un corazón no tocado por Dios. Incluso ese es el gran ejemplo de la circuncisión. Cuando Moisés decía, yo soy hombre de labios incircuncisos, quería decir, Dios no ha tocado, no ha hecho ningún cambio en mis labios, no ha hecho la cirugía necesaria para que yo tenga facilidad de palabras, ¿no? La ilustración de Moisés. Pero aquí dice, estando muertos en la incircuncisión de vuestra carne, bajo el dominio de la naturaleza caída, esclavos del pecado, ¿qué hizo Dios? Una obra milagrosa, os dio vida juntamente con Él, Él es Cristo, perdonando todos los pecados. Ahora pasamos al número 2. Dios revela a sus escogidos los secretos del reino por medio de una interna revelación dada por el Espíritu. Y esto es un punto que muchas personas discuten, lo vamos a ver antes de terminar. Véanlo aquí en estos textos. Cuando dice Cristo, la segunda parte de este texto, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Después de decir que Dios había escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelase a los niños, así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Nadie conoció al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera. La versión antigua dice, lo quisiera revelar, es lo mismo. Lucas 10:22. Se repite la idea, vean las palabras. Escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos, los judíos que decían entenderlo todo en aquel entonces, sus líderes religiosos incluso, y las has revelado a los niños, ¿no? Los que tienen la disposición espiritual de niños, y esta disposición viene del nacimiento nuevo. Vean, Lucas 8, a vosotros es dado conocer los misterios del reino de Dios, cuando le preguntaban el porqué de las parábolas, pero a los otros por parábolas les hablaba. Vean, ¿para qué? Para que viendo no vean. Esta es la reprobación, la comentábamos hace 8 días, la hemos visto antes, y oyendo no entiendan, ¿sí? No les es dado conocer estos misterios a estas personas porque fueron reprobadas por Dios, punto, ¿no? Mateo 13, lo mismo, cuando le preguntaban ¿por qué hablas en parábolas? A vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿No les es dado por quién? No les es dado por Dios. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Y reciben esta capacidad de ver, oír y entender a través de lo que estamos comentando, el llamamiento eficaz. En cuanto a su profesión de la divinidad de Cristo, su profesión de fe de la verdadera identidad de Cristo, ven las palabras, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, Mateo 16, la última parte, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, ¿sí? Y luego todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera,
ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y hemos hablado muchas veces de esta palabra traer. Se traduce arrastrar, llevados por el viento. En el libro de Hechos los arrastraban a la plaza para castigar a los apóstoles. También en el libro de Hechos, en Santiago, los ricos los arrastran, los jalan. Es algo forzoso, a fuerzas ante las autoridades. Vean, a menos que el Padre que me envió no le trajere. Y esta obra de traer es el llamamiento eficaz. Y escrito están los profetas, serán todos. Ahí está la palabra que vimos hace 8 días, discutiendo su uso, la vimos también hace 2 semanas. Todos, en el contexto, son todos los que le fueron dados por el Padre. Todos estos, vean, serán enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Y por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí. Eso es su incapacidad. Vean, si no le fuere dado, ¿qué? El deseo y el poder, la capacidad de venir. Si no le fuere dado por el Padre, ¿cuándo es que una persona recibe este querer y el hacer, el deseo y el poder de venir? En el llamamiento eficaz, ¿sí? El hombre natural ni siquiera entiende las cosas espirituales, dice 1 Corintios 2. El número 3, la fe y el arrepentimiento son dones de Dios. Esto también lo vimos hace poco, obrados en el corazón, ven, a través de la obra regeneradora del Espíritu. Hechos 5, Cristo es el Salvador levantado para dar a Israel arrepentimiento, ¿sí? Lo mismo en Hechos 11, Dios a los gentiles ha dado arrepentimiento para vida. En Hechos 13, creyeron todos los que estaban ordenados, destinados para vida eterna. En Filipenses 1:29, a vosotros, la última parte, os es concedido a causa de Cristo, no solamente que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Concedido el hecho de creer. Lo mismo en 2 Timoteo, por si debemos tratar esto en cierta forma, por si Dios, los que se oponen, quizás les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y el texto que brincamos es Hechos 16, en donde todo ese argumento está relacionado con la circuncisión del corazón. Aquella mujer, Lidia, vean, ¿qué dice acerca de ella? El Señor abrió el corazón de ella, y no simplemente para que estuviese atenta, es para que entendiera lo que Pablo decía. Ahora, número 4, la invitación del Evangelio extiende un llamamiento externo a todos los que oyen el mensaje. Además de este llamamiento externo, el Espíritu Santo extiende un llamamiento interno y especial a los escogidos solamente. El llamamiento general del Evangelio puede ser y es rechazado, pero el llamamiento especial del Espíritu Santo no puede ser rechazado. Siempre resulta en la conversión de aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida eterna. Ahí está todo nuestro sermón en una sola declaración. Ahora los textos. Romanos 1. ¿Por qué les describe constantemente a los creyentes con esta terminología? A vosotros, llamados a ser de Jesucristo, ¿no? A los romanos lo dijo. Lo mismo en la cadena que empieza en Romanos 8 con predestinación, presciencia es el primer punto, predestinación, y a estos que fueron predestinados, estos también llamó. ¿Con cuál llamamiento? Con un llamamiento eficaz. Y a los que llamó, a esos también justificó, en la cadena, ¿no? Lo mismo en Romanos 9, vean, para hacer notorias las riquezas de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia que Él ha preparado de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado. Eso es, vean, eso es a nosotros, no solamente a los judíos, sino también a los gentiles. Es un llamamiento eficaz a la salvación. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Así es una vida de compañerismo y comunión con Cristo, uno de los resultados de este llamamiento. 1 Corintios 1:9, Gálatas 1:15, porque cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, es un llamamiento de gracia. Efesios 4:4, vean, es un llamamiento santo. Nos salvó, dice, y nos llamó como con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras,
sino según el propósito suyo en el pacto de la gracia. Esta gracia nos fue dada en Cristo Jesús, cuando antes de los tiempos de los siglos, cuando Dios el Padre nos escogió y nos entregó a su Hijo para formar su pueblo. A eso se refiere Hebreos 9:15. Así que por esto es mediador del nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. Se refiere a los llamados. Los llamados son todos los creyentes verdaderos bajo el primer pacto, cuyos pecados fueron perdonados anticipadamente antes de que Cristo viniera y muriera en su lugar. Estos ahora reciben la promesa de la vida eterna, pero vean, descritos como los llamados, aún en el Antiguo Testamento, llamados, ¿no? 1 de Pedro 1:15, como el que os llamó es santo, es un llamamiento a ser santos. Judas 1, vean, a los llamados y santificados en Dios el Padre. Si no hay un llamamiento especial, la mayoría de estos textos no tendrían significado alguno. 1 de Pedro 2:9, vosotros sois linaje escogido. Esto lo vamos a ver en relación con el tabernáculo. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Es un llamamiento de las tinieblas a su luz admirable. 1 de Pedro 5:10 es un llamamiento a la gloria eterna, ¿sí? Por pura gracia, a la gloria eterna, dice, ¿no? Es 5:10. 2 de Pedro 1:3 os llamó por su gloria y excelencia, y esta excelencia se refiere a sus virtudes, incluso su poder y su soberanía. Y en Apocalipsis 17 lo veremos dentro de poco. Aquellos que están con Cristo, ven su descripción, llamados, elegidos y fieles. El número 5 dice, la aplicación de la salvación es completamente de gracia y es lograda solamente por medio del poder omnipotente de Dios. Isaías 55, su palabra nunca le volverá vacía, hará lo que yo quiero, será prosperada en aquello para que la envíe. Y esto soluciona todas las preguntas acerca de que se predicó tantas personas y tantos folletos y tantos libros y tantas formas en que estábamos anunciando el mensaje, y unos cuantos respondieron. La palabra siempre hace lo que Dios quiere, porque en el llamamiento general esa palabra siempre va a fracasar, y en el llamamiento especial que viene en forma oculta, llegando al corazón de los escogidos, siempre hace lo que Dios quiere y siempre es prosperada esa palabra. Juan 3:27, todo lo que hemos dicho en toda la serie de la epistemología específicamente sobre la salvación está resumido aquí. Juan el Bautista dijo, un gran teólogo Juan el Bautista, desde la perspectiva de ser el último profeta del Antiguo Pacto, Juan entendía más que todas las iglesias arminianas en su conjunto hoy en día, porque dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Ahí está todo el asunto. En el llamamiento eficaz le es dado del cielo recibir a Cristo, ¿no? Lo mismo en 17, en el mismo Evangelio, versículo 2, Juan, vean, le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le dice, los que le fueron dados en ese pacto eterno. Así que no depende del que quiere ni del que corre. El que quiere es la voluntad humana, el que corre es la actividad religiosa de parte de estas personas, o esta persona depende de Dios, que tiene misericordia. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios, así que ni el que planta es algo, la palabra es el símbolo aquí de la cosa plantada, ni el que rega, sino Dios que da el crecimiento, y Él de su voluntad nos hizo renacer. Ahora vamos directamente a una serie de ejemplos. Comenzamos en Juan 6. Vamos a ver 3 ejemplos de cómo esto funciona y vamos a terminar. Juan 6. El Evangelio según Juan, capítulo 6. Toda esta doctrina está aquí. Incluso algunos afirman que el Evangelio según Juan es el Evangelio de las doctrinas de la gracia, porque todas esas doctrinas están de una forma completa
en este Evangelio. Juan 6, la enseñanza de Cristo respecto a este punto. Vean, 6:35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto todos sus milagros y todo lo necesario para convencer a cualquier agnóstico o incrédulo, ve, aunque me has visto, no creéis. Y ven su reacción ante su incredulidad, ven lo que afirma. Ven, ante el llamamiento general que venía acompañado por milagros, por señales indiscutibles acerca de su divinidad y poder, no creyeron. Y ven la reacción de Cristo. Todo lo que el Padre me dio, luego es pretérito pasado, vendrá a mí. Vendrán. Y ustedes no vinieron, pero todos los que el Padre me dio en el pacto de la redención le fueron dadas a estas personas, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no lo he hecho fuera, nunca lo voy a echar fuera, porque no he descendido del cielo para hacer mi voluntad, mas la voluntad del que me envió. Y esa es la voluntad del que me envió del Padre. Ven el argumento. Que todo lo que me diere, todo aquí se refiere a todos los que van a creer, vean, no pierda de ellos, sino que lo resucite en el día postrero. O sea, brinca desde que le fueron dados hasta la culminación de su obra a favor de ellos, su resurrección y glorificación en el día final. A eso se refiere. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, no tienen ojos para ver a menos que reciban la vista espiritual de Él, vean, y creen en el Hijo, no pueden creer a menos que les sea dado del Padre que crean. Vean, tenga vida eterna, y lo repite, yo lo resucitaré en el día postrero. Y tal como hoy en día, si esta doctrina la fuéramos a predicar en la mayoría de las iglesias en cualquier país de este mundo, murmuraban, ¿no? O sea, murmuraban entonces en 41 y en 43 la reacción, no murmuréis entre vosotros, les respondió, ¿no? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Lo vuelvo a decir, arrastrar es la traducción normalmente de esta palabra. Compelación, se sienten obligados, sería una traducción, por una fuerza superior, la palabra griega. Y yo le resucitaré en el día postrero, ¿no? Y más adelante en el versículo 60, brincamos hasta 60, muchos de sus discípulos, oyendo esto acerca de comer y beber de su carne, vean, y su sangre, muchos, vean, en 60, oyéndolo dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende, esto os escandaliza? Pues que si vieras al Hijo del Hombre que sube donde estaba primero, si yo regreso donde he salido, o sea, mi gloria, la que dejé, mi encarnación, ¿qué van a hacer entonces? Y en 63 cierra el argumento diciendo, el Espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. Y las palabras que yo os he hablado son espíritu y verdad. Ahora ven con mucha atención 3 puntos. En estos versículos, Cristo afirma 3 verdades. Primero, en el versículo 37, que todos los que le han sido dados por el Padre, todos los que han sido dados al Hijo por el Padre, vendrán a Él. Todo lo que el Padre me dio, vendrá a mí. Segundo, que todos estos vienen porque son enseñados por el Padre. Ven en 45, este texto lo brincamos, escrito está. Después de decir ninguno puede venir, en 45 dice, escrito están los profetas. Y serán todos enseñados de Dios. Todos se refiere a todos los que le fueron dados. Ese texto lo vimos en la lista. Así que todo aquel que oyó del Padre y aprendió de mí. ¿Cuándo es que oyen del Padre y aprenden de Él? En un llamamiento interno que es especial, ¿sí? Enseñados por el Padre es igual a traídos por el Padre. Es la forma en que Cristo explica cómo es que vienen. Son enseñados internamente por el Padre. Y en 63 dice, el tercer argumento, son vivificados por el Espíritu. Si no tienen vida, si no pueden responder, tienen que ser vivificados. Su propia carne es incapaz de lograr este milagro. Entonces, en estos versículos tenemos indiscutiblemente en la boca de nuestro Señor Jesucristo esta doctrina, ¿no? Y esta es la doctrina, curiosamente, que los arminianos dicen que no encuentran en la Biblia.
Hay muchas cosas que podríamos decir acerca de estos textos. Basta con lo que estamos señalando. Vuelvan a verlo en 37. Todo lo que el Padre me dio vendrá a mí, sin excepción. Cada uno, sin faltar, vean, ni siquiera uno. Esta es la doctrina bíblica, y vean lo que vamos a decir, simplemente lo comento ahora. Esta es la doctrina que debería animarnos muchísimo acerca de nuestros esfuerzos en el evangelismo. ¿Por qué? Porque esta doctrina asegura, es la única seguridad, la única esperanza, la única garantía del éxito de la predicación del evangelio. No hay nada que pueda impedir que estas personas sean traídas a Cristo. No hay, vean, ningún poder humano, ningún engaño del diablo, ninguna fuerza, todos los poderes diabólicos en su conjunto, vean, ni siquiera toda la fuerza de la naturaleza humana depravada puede impedir que los destinados para salvación, los escogidos de Dios, sean llamados por Cristo. Todo lo que el Padre me dio vendrá a mí. Es una declaración enfática. Y Dios logrará esto, vuelvan a ver en 45, vean, obrando internamente en estas personas un milagro que resulta en que aprendan, oyen y entiendan el Evangelio. Lo explica en términos de cómo, aquí diciendo, serán enseñados de Dios. Todo aquel que oyó del Padre, o sea, el Evangelio les llegará no simplemente en palabras, sino en poder, en gran convicción, en algo eficaz. Y este texto del versículo 45, nuestro querido hermano Juan Bunyan, autor de este libro, El Progreso del Peregrino, escribió todo un tratado sobre esta idea de cómo Dios ejerce una influencia especial mediante el poder de su Espíritu que acompaña la predicación de su palabra, y en este poder ejercitado dentro del corazón de esta persona, por lo que decía aquí en el bosquejo, ¿no? Una revelación interna del Espíritu Santo. Esta obra resulta en que oigan, aprendan, ¿sí? Y vengan a Cristo. Vengan a Cristo. Entonces, aquí tenemos a nuestro Señor Jesucristo enseñando esta doctrina. Véanlo en Juan 10. Este ejemplo va de la mano con el que acabamos de ver. Juan, su capítulo 10, versículo 14. Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas, las mías me conocen. En el contexto, ya lo vimos, dijo repetidas veces, doy mi vida por mis ovejas. Véanlo en 15. Pongo mi vida, la última frase, por las ovejas. Ven en 16. Tengo también otras ovejas que no son de este redil, se refiere a los gentiles. Aquellas también me conviene que traer. ¿Cómo es que los va a traer? Exactamente en la forma en que acabamos de verlo en Juan 6. Oirán mi voz. Ya no dice, el Padre les va a enseñar. Ya no dice, el Padre les va a traer. Ahora, esto es la doctrina de la Trinidad. Ustedes que escucharon una regla de interpretación teológica en la analogía de la fe, hay que interpretar la Biblia en forma trinitaria. La doctrina de la Trinidad está por todas partes de la Biblia. Aquí estamos viéndola. En Juan 6, el que iba a hacer todo esto, el Padre. Pero en Juan 10, el que lo va a hacer todo, es el Hijo. A mí me conviene traerlos. No es el Padre, si yo las voy a traer. ¿Sí? No van a escuchar la voz del Padre, no van a ser enseñados por el Padre. Aquí van a escuchar mi voz. ¿Sí? Van a escuchar mi voz. Eso es lo que dice. Me conviene traerlas, ven. Estas ovejas oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor, ¿sí? Y no está excluyendo el papel del Padre en todo esto, sino simplemente está apuntando hacia la esencia de un solo Dios en tres personas. Ven en 10:3, cuando hablo de el ladrón, el robador, y vean, el que abre la puerta para que entren las ovejas, dice, ven en 10:3, a este, vean, el que es el pastor de estas ovejas, en el versículo 2, abre el portador. Vean, el portero, mejor dicho, y las ovejas oyen su voz. Y vean, sus ovejas llama por nombre, dice, y las saca. Y como ha sacado fuera todas las propias,
si le pertenecen en virtud del pacto, son sus ovejas, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Y luego dice que al extraño no le van a hacer caso. Ahora, ven, este argumento va de la mano con, ven más adelante 26, mas vosotros no creéis, 10:26, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna. Vean, no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Por qué? Porque el Padre, mi Padre que me las dio, le fueron dadas estas personas por el Padre en el pacto eterno de la redención. Vean, mi Padre que me las dio. Hay que entenderlo. Todos estos grupos que niegan la predestinación van a terminar negando siempre la preservación y la perseverancia de los creyentes. Siempre van a enseñar que tú puedes ser salvado hoy, perdido mañana, porque están negando desde un principio la base de la seguridad de nuestra salvación. La base de nuestra seguridad de salvación es el pacto eterno de la gracia, o sea, desde la perspectiva de este argumento, la predestinación para vida eterna, punto. Y si sacamos esa doctrina de la Biblia, acabaremos sacando las demás doctrinas de la Biblia. Dice, el Padre que me las dio, mayor que todos es, nadie las puede arrebatar. Bien, esa es la doctrina de la Trinidad. Dice, no, están en mi mano. Pero en una forma misteriosa, no, están en las manos de mi Padre, ¿sí? Y mi Padre, que es mayor que todos, los falsos testigos de Jehová agarran este tipo de versículo para decir, no, entonces el Hijo está subordinado al Padre, el Padre es mayor que Él, y entonces la doctrina de la Trinidad es antibíblica y cae por sí sola, así, mientan, ¿sí? Engañan a los ingenuos. Cristo vino a este mundo tomando una posición inferior al Padre, subordinada al Padre, como una parte de este mismo pacto. Ustedes que han escuchado detalladamente los estudios acerca de la encarnación de Cristo y su humillación, en su estado de humillación, vino como el siervo, el esclavo del Padre, no para hacer su voluntad, sino la de su Padre. Y en este contexto, el Padre es el que tomó la decisión de salvar a estas personas, y en este sentido es mayor. Ahora, vamos más adelante. En estos versículos, Cristo da a entender exactamente lo mismo, la misma doctrina, la misma realidad. Es imposible que algunas de las personas que le fueron dadas por el Padre, que no sean atraídas, que no sean llamadas eficazmente, es imposible que se pierdan estas personas. El hecho de que le fueron dadas por el Padre, el hecho de que sean sus ovejas o son sus ovejas, es lo que resulta en qué, en lo que dice en el versículo 3, a sus ovejas llama por nombre. Esos nombres fueron escritos en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo. Tal como aquella mujer, lo vamos a ver en un momento, buscaba una moneda perdida, no cualquier moneda, una moneda perdida, tal como el pastor salió dejando a los 99 a buscar una sola oveja perdida, y tal como el Padre se preocupaba por aquel hijo perdido, ¿no? Miren lo que dice el texto, sus ovejas llama por nombre y las saca, ¿sí? Y las saca y estas ovejas las llama por nombre. Esto es nuestra doctrina. Esto es el llamamiento eficaz. Y luego afirma categóricamente dos evidencias de que una persona ha sido llamado eficazmente, afirmando que estas personas, vean, llamadas por nombre, sacadas por Él, dice, estas ovejas, vean, al final del versículo 4, le siguen, porque conocen su voz, ¿sí? Las ovejas conocen a Cristo, oyen su voz y le siguen. Hay una muchedumbre de personas hoy en día que dicen ser ovejas de Cristo, que simple y sencillamente no oyen su voz, ni tampoco le siguen, y así dan a entender que han sido, vean, víctimas de un engaño. Lucas 14 ahora. El segundo ejemplo, Lucas 14.
víctimas de un engaño en el sentido de ¿qué? En el sentido de que dan por sentado que por el mero hecho de haber respondido a un llamamiento general, ¿sí? Que por lo tanto son de veras sus ovejas. Pero créanme, en la parábola del sembrador, nuestro mismo Señor Jesucristo nos dio a entender que de cada 4 personas que responden a lo que en el contexto de esa parábola es el llamamiento general, solamente una de esas personas experimenta el milagro que convierte su corazón en tierra buena, ¿no? Y, o sea, nos dio a entender que muchas de esas personas son engañadas. Ahora, Lucas 14, rápidamente la lectura en 16. Un hombre hizo una gran cena, invitó a muchos. Este es nuestro segundo ejemplo, se nos está acabando el tiempo. Vean, a la hora de la gran cena invitó a muchos, envió a sus siervos a decir a los convidados, venid. Vean que ya está todo preparado. Hay muchos debates acerca de si en realidad invitó a estas personas 2 veces. No vamos a discutirlo, no importa. ¿Por qué? Porque se trata del mismo llamamiento general. A la hora de la cena envió a su siervo a decir a estos, todo está listo, que ya vengan. Y comenzaron todos aún a excusarse, ¿sí? A inventar puros pretextos. En realidad, una parte de todo esto es puras mentiras. Ven ustedes lo que dijeron. El primero le dijo, he comprado una hacienda y necesito salir a verla. Te ruego que me des por excusado. Nadie compraba una hacienda sin haberla visto. Nadie. Sí, sería como, si quieren comprar, yo tengo un terreno por aquí, no la pueden ver. Quiero que me den el dinero primero, ¿no? Vamos a ver quién acepta. Nadie compraba una hacienda sin haber visto ese lugar. Te ruego que me des por excusado, puro pretexto. El otro le dije, he comprado 5 yuntas de bueyes, 5 carros de último modelo, pero no he probado, no son carros de último modelo, son bueyes. Y nadie compraba un buey sin haberlo probado. Voy a probarlo, te ruego que me des por excusado, puro pretexto. Y otro dijo, este es el único que pudiéramos decir que dijo algo de verdad, acabo de casarme y por lo tanto no quiero ir. Ah, sí, dijo algo más acertado, no quiero ir. La gran cena es el Evangelio, la invitación es el llamamiento eficaz. Las epístolas dan las doctrinas, los 4 evangelios nos dan las ilustraciones en estos términos, ¿no? Aunque yo escuché el otro día de que los invitados son los judíos y los que responden son los gentiles. No, eso no es así, eso es meter de por medio, eso es imponer sobre el texto algo que no está aquí. Y en el versículo 21, vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor, y entonces, enojado el padre de la familia, dijo a su siervo, si fuéramos a meter la idea de judíos y gentiles, podríamos meterla aquí. Ve presto por las plazas, los calles de la ciudad, mete acá los pobres, los mancos, cojos y ciegos, pero el texto no dice gentiles, ¿sí? Eso es una idea que están imponiendo. Y de este texto ustedes lo saben, muchos de ustedes, surge la sugerencia de que puras personas incapaces, puras personas que no hubieran recibido desde un principio una invitación, puras personas indignas de ir, puras personas desde la perspectiva, algunos dicen, de cojos, mancos y ciegos, incapaces de venir por su propia voluntad, físicamente incapaces, ha surgido la idea de que los niños que mueren en la infancia y los que son mentalmente retrasados y otras personas físicamente incapaces han de ser salvos por la gracia de Dios. Pero esto no nos importa. Ven en 22, dijo el Señor, vean, el siervo al Señor, hecho es como mandaste y aún hay lugar. O sea, las personas del versículo 21 fueron llevadas. ¿Sí? Mete acá, es la idea de traerlas, ¿no? Estas personas que de otra forma ni siquiera hubieran recibido una invitación. Dijo el Señor al siervo, al escuchar que había todavía lugar, vean, ve por los caminos y por los vallados, y ¿qué dicen? Fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Y esto se refiere a ¿qué? A un llamamiento. No van a invitar, no van a rogar,
van a forzar. Y esta palabra se utiliza 9 veces en el Nuevo Testamento. Se traduce, escuchan bien, obligar. Pablo en su testimonio ante Félix, si no me equivoco, dijo: me vi forzado a apelar a César, me vi obligado. Sí, esa es la traducción en forma consistente. Y de igual manera, forzar es la única otra forma en que se traduce esta palabra. Dice: fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Si Dios no hubiera escogido, si Dios no hubiera enviado su Espíritu Santo para hacer una obra eficaz en los corazones de los pecadores rebeldes y obstinados, nadie habría entrado. ¿Sí? Si Dios no hubiera en su gracia llevado a gente, pura gente incapaz, indigna, pobre, etc., nadie había entrado. Los únicos que responden a este llamamiento son, o sea, traídos o forzados. Pongan los dos casos, ¿no?, como iguales, porque se trata de personas eficazmente conducidas a entrar a esta gran cena. Y si no fuera por esto, nadie habría ido. Entonces, hay que entender bien, muchas personas que dudan de esta doctrina pueden salir de todas sus dudas con un solo ejemplo aquí. Por un tiempo, esta realidad, el llamamiento eficaz, corresponde, ahora el texto con el cual empezamos, Lucas 15, esta realidad corresponde a lo que ya sabemos, ¿no? Vean en Lucas 15, por un tiempo no queríamos ir a Cristo, no queríamos arrepentirnos, no queríamos escuchar, no queríamos ser salvos, resistíamos ese llamamiento general, pero llegamos al momento en que sucedió un cambio, algo nos cambió. Pasamos de este no querer, de insistir en que no, y de querer, o sea, pasamos de decir no a decir sí. Y cada persona verdaderamente convertida a Cristo, cuando tú le preguntas a esa persona quién hizo ese cambio, de dónde vino esa influencia decisiva en el asunto, esa persona lo que te va a decir es algo más o menos al estilo de lo que acabamos de leer, va a decir: me sentí obligado. Pero más que forzado o obligado en forma externa, vamos a verlo el próximo domingo si Dios quiere. Lo vimos en la confesión de fe. Algo cambió de tal manera que lo que no queríamos, de repente comenzábamos a decir que ahora sí, lo quiero, ¿sí? Y en forma espontánea y voluntaria acudimos a Cristo. Un acto soberano por parte de Dios es lo que hizo un cambio. El Espíritu Santo de Dios hizo algo decisivo, un cambio real internamente en nuestro corazón. Y si no fuera por este cambio, ninguno de nosotros habríamos acudido a Cristo. Y este punto lo reconocemos al orar y darle a Dios las gracias por habernos salvado. Y esta misma realidad la reconocemos al orar por la salvación de otros. Estamos pidiéndole a Dios que haga lo mismo. El ejemplo que brincamos antes de leer esto, y vamos a concluir, es aquel caso de Lázaro resucitado de los muertos. ¿Qué capacidad tenía Lázaro de cooperar con Cristo? ¿Acaso podía hacer su parte? Ahí estaba muerto en la tumba, físicamente muerta. Estaba totalmente incapacitado, ni siquiera tenía la capacidad de oír las palabras de Cristo. Para que Lázaro escuchara las palabras pronunciadas de parte de nuestro Señor: ven fuera, para que escuchara hasta su nombre, era necesario que Cristo le concediera vida, que Cristo le vivificara, que Cristo le diera la capacidad de oír y responder, ¿sí? Y hasta cuando salió ahí, salió todavía atado, ¿no? Le agarraron y comenzaron a ayudarlo. Pero vean, ¿qué hizo Cristo al llamar a Lázaro? Estamos hablando de Juan 11, brincamos por el tiempo a ese ejemplo, muchos de ustedes lo conocen, se han predicado cantidad de sermones acerca de cómo algo invisible y oculto a los ojos humanos sucedió. Aun si hubieran estado ahí mirando el cuerpo de Lázaro, no habrían visto ese algo invisible. Cristo le dio vida a Lázaro, y solamente así Lázaro tenía la capacidad de escuchar su voz y levantarse de la tumba y salir, ¿no? Y responder. Y esto es lo que sucede. Lo que nosotros vemos es que las personas se arrepienten y creen.
Y cuando vemos esto, damos por sentado que Dios ha hecho este milagro del nacimiento nuevo en sus corazones. Ahora vamos a terminar con el texto con el cual empezamos, porque así vamos a preparar el camino para el próximo domingo. Lucas 15. Y comenzamos con la moneda perdida. Vamos a cambiar el orden. Ya vimos la lectura al principio del estudio. Esta mujer en los versículos 1 y 4 tenemos la introducción, pero esta mujer en el versículo 8 perdió una de 10 monedas, que el equivalente, un denario era el salario de un obrero, o sea, de un día, en realidad muy poco dinero en forma comparativa, ¿no? Pero esa mujer perdió esa moneda, y ven ustedes en el versículo 8 lo que hizo. Al perder la dracma, encendió la lámpara, ¿sí?, o el candil o la vela, y barrió la casa buscando con diligencia hasta encontrar la moneda. Ven rápidamente los puntos aquí. De hoy en noche vamos a ver mucho más en relación con estos ejemplos. Esta mujer primero se fijó en una sola moneda perdida. Ven con mucha atención. Hay millones de personas perdidas en este mundo. Y hay millones de personas que entran en contacto con el Evangelio a través de un llamamiento externo general. Pero ven lo que estamos diciendo. Entre esta muchedumbre de personas en el mundo, tal como esta mujer se fijaba en una sola moneda perdida, Dios se fija en personas específicas. Dios se fija en personas específicas. Segundo, esta moneda perdida, esta dracma, no tenía valor alguno, en realidad, en forma comparativa, mientras que estaba perdida, no importando su valor monetario, de la moneda, o sea, en la moneda de aquel entonces, eso no importa. Mientras que estaba perdida, esa moneda, escuchen lo que estamos diciendo, no servía en ningún propósito. Una moneda perdida, ¿de qué sirve? ¿Sí? Yo hace poco perdí $1,000,000. ¿Sí? Es lo mismo como decir, hace poco perdí una dracma. De nada sirve el dinero perdido. Tercero, esa moneda perdida, vean, con mucha atención, no podría encontrarse a sí misma. Vamos a gritarle a la moneda perdida a ver si no se presenta, si no nos va a dar alguna indicación de por dónde se ha metido. No, eso sería absurdo. Ni siquiera podía ayudar a la mujer. El pecador en su estado de muerte espiritualmente es incapaz de salvarse a sí mismo. Ni siquiera se percata de su condición. Esa moneda, para que fuera encontrada, dependía